Bajo ahora, sí. Bien, les invito a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Desde el versículo 27 vamos a leer. Hasta el versículo 38. Y luego vamos a orar una vez más. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 8, versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, o después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de mí, o delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por la enorme bendición, Señor, de reunirnos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo, a adorarte, Señor. Lo hemos hecho por medio de las canciones, por medio de cantar de tu nombre, de tu salvación, de tus obras, Señor, de tu misericordia. Pero también lo queremos hacer ahora al exponernos a tu palabra, al humillar nuestros corazones, reconocer que necesitamos de ti, Señor, cada uno de nosotros, necesitamos de tu palabra. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones, que me ayude, Señor, a explicarla con claridad, y que a cada uno de nosotros nos ayude, Señor, a examinar nuestros corazones, examinar nuestros caminos delante de ti, delante de tu palabra, delante del espejo de tu palabra, que nos revela tal cual somos, Señor. Pedimos por salvación en esta mañana. Tu Espíritu Santo haga esa obra que nadie más puede hacer, despertando a aquellos que aún están muertos en sus delitos y pecados y que necesitan de un Salvador. Ese Salvador es Cristo. Te damos gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. El mundo está dividido, dice la gente. Las personas suelen pensar en el mundo como fragmentado, y es cierto, obviamente, está dividido. Esto que es una denuncia que la gente hace, que los programas de televisión hacen, que los espacios políticos hacen, es una realidad. Sin duda el mundo está dividido, pero en ocasiones esta división no tiene en sí algo
algo negativo, no tiene por qué ser algo malo. Por ejemplo, el mundo está dividido, o podemos segmentarlo, clasificarlo según sexos, hombres y mujeres, por nacionalidades, diferentes tipos de nacionalidades, diferentes países, y no tiene nada de malo ser de uno o ser de otro. El mundo está segmentado por diferentes niveles adquisitivos, hay pobres, ricos, más ricos, por regiones, por rango etario, jóvenes, niños, etc. Por afinidad política, aquí en Argentina, peronistas, libertarios, lo que sea, ¿no? De todo lo que haya. Aún en el mundo evangélico hay una segmentación. Bautistas, presbiterianos, hermanos libres, liberales, conservadores, reformados, renovados, etcétera, etcétera. Pero aunque esta forma de segmentar o de dividir a la humanidad puede ser provechosa para algún análisis en particular, la realidad es que solo hay una manera en que la humanidad entera se divide realmente. Hay una manera que es realmente importante y fundamental en la que la humanidad se divide, y esta es tan sencillo como si una persona es cristiana o no. Esta es una línea divisora de la cual depende tu vida, la vida de todo hombre. Depende en qué lado de la línea estés, depende tu eternidad, tu salvación o tu perdición. Ahora, esta línea inclusive divide a la iglesia, digo iglesia entre comillas, porque aún dentro de las iglesias hay personas que se denominan cristianos, pero realmente no lo son. Dentro de la iglesia hay una grieta que divide entre cristianos y no cristianos, pero esta grieta es universal. El mundo entero está dividida por esta grieta. ¿Sos cristiano o no lo sos? Y de eso depende tu eternidad. Así que cualquiera o en cualquier lugar que te encuentres de esta brecha, debes escuchar, y no solo escuchar, sino que debes abrazar y confesar lo que todo hombre que pretende ser un cristiano debe saber. La idea central entonces es que necesitas abrazar, y abrazar, iba a decir creer, pero realmente abrazar es más que creer. Creer puede ser a veces entendido como una afirmación intelectual nada más. La Biblia habla de creer no solamente como algo que las personas hacen afirmando intelectualmente, sino la confianza, abrazan esa verdad. Así que necesitas abrazar los pilares fundamentales de la fe cristiana para ser un verdadero cristiano. Lo repito una vez más, necesitas abrazar los pilares fundamentales de la fe cristiana para ser un verdadero cristiano. Y este texto nos muestra dos de esos pilares fundamentales. Hemos leído, y realmente el texto sería mejor predicarlo o estudiarlo, y sí, predicarlo en dos veces, en dos predicaciones diferentes, pero como no estamos haciendo un estudio de Marcos, vamos a tener que concentrar todo aquí y vamos a tener que, a vuelo de pájaro, ver estos textos que realmente son maravillosos y muy ricos y ameritan un estudio más profundo. Pero estos dos pilares son nada más y nada menos que, en versículos 27 al 33, la identidad de Jesús, y del versículo 28 al 38, lo que significa realmente seguir a Jesús. Entonces, en primer lugar, el primer pilar fundamental que debes abrazar es la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? El texto hace dos preguntas en este sentido. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y el versículo 29, ¿y ustedes quiénes piensan que soy yo? ¿Ustedes quiénes dicen que soy yo? Y como normalmente las preguntas de Jesús no tienen un propósito informativo, Jesús
no necesita saber qué es lo que la gente piensa o qué es lo que los discípulos piensan de él, sino que Jesús está usando esta pregunta para revelar algo. Esta es una oportunidad para enseñarle algo a sus discípulos, y más que a sus discípulos, a la gente en general. Esta oportunidad de revelación tiene que ver con la identidad de Cristo. ¿Quién es realmente Jesús? Y eso es lo que viene mostrando Marcos desde el primer versículo ya. No vamos a hacer todo un repaso, ni vamos a dar versículo por versículo, obviamente, pero Marcos desde el primer capítulo, desde el primer versículo, está mostrando quién es Jesús, su identidad. Ahora, no se denota en el texto, en la traducción, pero el versículo 27 comienza realmente con una conjunción, que es y, en griego kai, y. Y esto hace una conexión con todo lo que Marcos viene diciendo, pero cuando uno comienza a ir para atrás, y también ocurre lo mismo para adelante, nota que Marcos está constantemente usando esta conjunción. Casi todos los párrafos del Evangelio de Marcos comienzan con esta conjunción. Entonces sería algo así como decir, por ejemplo, en capítulo 1, versículo 9, la Reina Valera dice, aconteció en aquellos días, pero en realidad es, y aconteció en aquellos días. Más adelante, en el versículo 16 del capítulo 1, andando junto al mar de Galilea, sería, y andando junto al mar de Galilea. Así que Marcos viene marcando el ritmo de la narración rápido. Ocurrió esto, y luego pasó esto. Cuando termina de narrar, y Jesús estaba en el mar. Y cuando termina, y Jesús iba con los discípulos enseñando. Entonces Marcos está marcando la velocidad. Esta narración va a un ritmo ligero. Hay que subirse al tren. ¿Y qué es lo que está mostrando? Versículo 1 del capítulo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya desde el principio, el lector al menos, sabe que va Marcos a hablar de quién es Jesús. Jesús es el Cristo, Jesucristo, Hijo de Dios. De manera que Marcos introduce lo que va a mostrar en todo su evangelio quién es realmente Jesús. Y no se toma mucho tiempo para comenzar a mostrar esto. No solamente dice qué es lo que él va a narrar, sino enseguida ya en el versículo 2 habla del ministerio de Juan el Bautista, quien iba a preparar el camino al Señor. Así que aquel a quien Juan el Bautista iba a preparar el camino era el Señor. Jesús es el Señor. Más adelante en el bautismo, el Padre dice, tú eres mi Hijo amado. O sea, Jesús es el Hijo de Dios. Continúa el relato y los demonios dicen, sé quién eres, o el demonio dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, es el Santo de Dios. Luego no solamente las declaraciones, sino también su ministerio comienza a mostrar quién es Jesús. Él comienza a sanar, comienza a hacer milagros. Y esto muestra su autoridad. Jesús tenía autoridad por la manera en que enseñaba. Eso lo vemos en capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aún los espíritus inmundos se someten a Jesús, le obedecen. Pero Jesús también tiene autoridad para sanar enfermedades. Sana a la suegra de Pedro, sana a muchos, sana al leproso, sana a un paralítico, sana a un hombre con la mano seca, etcétera, etcétera. Pero Jesús tiene autoridad también no solo sobre los espíritus inmundos, sobre las enfermedades, sino también sobre la naturaleza. ¿Qué le dijo a la tempestad? Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La naturaleza obedece a Jesús. Jesús tiene autoridad. Luego manda a los 70 y les da autoridad. Jesús tiene autoridad y Jesús les da esa autoridad a los 70. Y de una manera muy particular, vemos en capítulo 2 y en versículos 10 y 11,
que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados, algo que solo Dios puede hacer. Así que Marcos está mostrando cómo Jesús no es un simple hombre, sino que Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo. Y la reacción de la gente también es sorprendente. Ahora, Marcos viene mostrando viene con su relato de una manera muy rápida, pero por momentos Marcos hace pequeñas pausas y nos deja ver algo de lo que está sucediendo. Y una de las cosas que Marcos nos muestra es la reacción de la gente. 1:27 dice, y todos se asombraron. 2:12, todos se asombraron y glorificaban a Dios. 4:41, temieron con gran temor. 5:20, y todos se maravillaron. 5:42, y se espantaron grandemente. Y su fama se iba divulgando. Toda la gente iba escuchando de Jesús. Ahora, si bien la gente no reconoció la identidad de Jesús, ellos podían ver que había algo diferente. Ellos podían ver que al menos Él era un enviado de Dios. Él venía de parte de Dios. La gente se maravillaba, se asombraba, daba gloria a Dios. Pero lo que es claro para el lector, porque nosotros leemos el versículo 1 del capítulo 1 y decimos que este es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, todavía no era tan claro para la gente. De hecho, a diferencia de Lucas, por ejemplo, que nosotros desde el comienzo del relato comenzamos a ver cómo la gente, ya sea por revelación de Dios o como un acto de alabanza, indicaban que Jesús era el Señor, que Jesús era Dios. Distintas personas fueron confesando en el relato de Lucas, ya desde los primeros capítulos, que Jesús era el Hijo de Dios. Pero cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos, solamente el Padre dice que es su Hijo y solamente los demonios confiesan que Él es el Hijo de Dios, pero las personas no. Nadie hasta ahora confesó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Cuando nos vamos acercando a capítulo 8, vemos cómo Jesús enseñaba con autoridad y vemos cómo, de una manera sorprendente, el relato de la mujer sirofenicia, que es alabada por su fe. Es alabada por su fe. Recuerden, la gente tenía reacciones de lo que Jesús estaba haciendo, pero todavía no había respuestas genuinas de fe. Paradójicamente, el texto o el relato continúa con la incredulidad de los fariseos y el juicio de Jesús. Ellos pedían señal y Jesús dijo, no les voy a dar señal, ustedes ya están viendo todo lo que necesitan ver para creer. Continúa el relato en 8:17, ya hablando de la incredulidad no de los fariseos, sino de los discípulos. Jesús le dice, ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Ahora, a diferencia de los fariseos, los discípulos sí creían, al menos los 11, no Judas, pero ellos necesitaban que su entendimiento aún sea abierto, que ellos creían en el Señor, pero no sabían todo en cuanto al Señor. Y de alguna manera tampoco lo supieron hasta después de la resurrección. Pero ellos necesitaban que el Señor revele más de quién era Él. Y llegamos a nuestro texto. En realidad hay una parábola anterior, no es una parábola, perdón, hay una sanidad anterior, que el ciego de Betsaida, que algunos creen que si bien es una historia real, verídica, no es una parábola, pero que también funciona como parábola de lo que está ocurriendo. Es decir, ¿cómo fue sanado este ciego? Bueno, no al instante, sino en 2 etapas, por así decirlo. El ciego al principio vio un poco, pero después pudo ver completamente. Y algunos piensan que esto está puesto de manera estratégica aquí para mostrar cómo los discípulos veían algo, creían, pero necesitaban que sus ojos sean completamente abiertos a la realidad de quién era Jesucristo. Y así llegamos a nuestro texto.
Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Debemos recordar entonces que esta pregunta no surge de la nada. Él mostraba su autoridad sanando a los enfermos. Demostraba su autoridad sobre la naturaleza, sobre los demonios, incluso sobre el día de reposo, su autoridad para perdonar pecados, su autoridad para enseñar. Vemos la reacción de la gente, pero no necesariamente una respuesta genuina de fe, y no una comprensión correcta, completa de quién era el Hijo de Dios. En Lucas capítulo 12 Jesús le dice a los fariseos que ellos sabían distinguir bien el aspecto del cielo y de la tierra y no distinguían este tiempo. Entonces la pregunta de Jesús está apuntada a los discípulos, o sea, le pregunta a los discípulos qué pensaba la gente, pero también qué pensaban ellos. Así que esta no es la pregunta de alguien que necesita saber la opinión de la gente, sino de un maestro que quiere enseñar a sus discípulos. Es una oportunidad de enseñanza para sus discípulos. ¿Cuál es la respuesta de los discípulos? No de lo que ellos creían, sino de lo que la gente creía. Versículo 28, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Bueno, todas estas respuestas tienen en común que al menos identificaban que el Señor venía de parte de Dios, pero no necesariamente que era el Hijo de Dios. Dice que algunos decían que él era Juan el Bautista, implicando que Juan el Bautista había resucitado. Recuerdan que anteriormente Juan el Bautista había sido decapitado. Según estas personas, Jesús no era el Señor, sino que era aquel que iba a preparar el camino al Señor. Otros decían que era Elías, implicando no su resurrección, porque Elías, recuerdan en el Antiguo Testamento que él no murió. Otros pensaban que era alguno de los profetas, implicando también que alguno de los profetas había resucitado. En Lucas 9:20 hace esta referencia, pensando que alguno de los profetas antiguos ha resucitado. Así que este es el concepto que la gente manejaba en cuanto a Jesús. Esto es lo que la gente pensaba, es lo que la gente concluía al ver las señales. No que era el Señor, sino que era un enviado de Dios. Viene de Dios, podemos verlo, pero no más que eso. Pero Jesús entonces repregunta. Entonces les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Está bien lo que dice la gente, no es correcto, pero lo dejamos por un tiempo. ¿Ustedes quién piensan que soy? ¿Están de acuerdo con la gente? ¿Piensan que soy Juan el Bautista? ¿Elías, un profeta? Y ahora Marcos hace una de estas pausas hermosas. Marcos quiere poner una pequeña lupa ahí. Utiliza algo que seguramente en el seminario los que estudiaron lo hayan visto, el presente histórico. Dice, respondiendo Pedro, le dijo, versículo 29, respondiendo Pedro le dijo, bueno, ahí realmente es, respondiendo Pedro le dice. Es como que la narración de repente frena y todos tenemos que mirar a lo que va a decir Pedro. Nos quiere poner en la situación, quiere que ingresemos ahí al ámbito donde están ellos y podamos observar esta declaración. ¿Qué es lo que dice Pedro? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Esta es la declaración climática, es el clímax, no solamente de este texto, sino de toda la narración. Y es la declaración bisagra de todo el Evangelio. Tú eres el Cristo. El término Cristo es
Es el sinónimo, o mejor dicho, sí, el paralelo hebreo de Mesías. Es el ungido de Dios. La unción era una señal en el Antiguo Testamento, una señal externa de un nombramiento, de un oficio. Normalmente estaba apuntado al oficio del trono, al rey. Por eso los reyes eran ungidos. Tenía otros usos también, pero principalmente podemos ver eso en el Antiguo Testamento. Y esta es la primera vez que va a aparecer esta declaración y este título. Obviamente en versículo 1, capítulo 1, vimos que Marcos ya nos dijo que iba a ser el principio evangelio de Jesucristo. Pero desde toda la narración, desde el capítulo 1 hasta ahora, nadie dijo que Él era el Cristo. Nadie. Este título es el título de realeza. Pero no solo de realeza, sino también vemos en Salmo 2, que es de realeza y de deidad. Salmo 2, versículo 2 dice: y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. El Cristo es el ungido de Dios, el enviado de Dios para ser el Rey Salvador. Él es el Hijo de Dios, Dios mismo, hecho hombre. De hecho, los textos paralelos en Mateo 16 y Lucas 9 introducen este elemento de deidad. Mateo dice, o narra, que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lucas 9 dice, tú eres el Cristo de Dios. Así que Pedro le dice, no sos simplemente un enviado, no sos simplemente un profeta, tú eres el Cristo, eres el Mesías. No es el que prepara el camino al que Dios iba a enviar, al ungido, sino que tú eres el ungido, tú eres el Cristo. Así que esta declaración es la declaración que todo hombre que pretende ser un cristiano debe confesar, debe abrazar. No solamente creer intelectualmente, hay mucha gente por ahí que lo cree, pero abrazar, confiar su alma a esta declaración. Jesús es el Cristo. Él no fue un buen hombre nada más. Él no fue un buen ejemplo solamente. Él no fue, como muchos dicen, el primer revolucionario. Él no fue un gran maestro solamente. Él es Dios mismo, Él es Cristo. Él es el Rey Salvador. Cualquier otro título, cualquier otro entendimiento que nosotros tengamos de Jesús, que sea menos que esto, es realmente una blasfemia, es decir, algo en contra de Dios. Algunos piensan, quizá en la versión más evangelicalizada, que Jesús era una especie de milagrero. Inclusive la gente hoy va a la iglesia muchas veces esperando encontrarse con ese Jesús, con el Jesús que le va a solucionar sus problemas de salud, sus problemas financieros, sus problemas relacionales. Ese es el Jesús que la gente busca en muchas ocasiones. Es el que hace posible mi riqueza material. Por alguna extraña razón, la cruz tendría algún tipo de relación con mi riqueza material, pero eso no es así. Jesús para algunos es una persona o un ser que no desprecia a nadie. Él no desprecia a nadie. Y es cierto, en un sentido. Pero mucha gente piensa que Jesús no desprecia aún a aquellos que no se arrepienten de sus pecados y ponen su confianza en Él. Que Él al final va a abrazar a todos. Jesús, para algunos, es un hombre ahí que está pidiendo por favor que lo acepten en su corazón.
tan despreciado por tantos años, por tanta gente. Te da la sensación como, no sé si alguna vez les tocó repartir folletos por la calle de algún producto o lo que sea. Y vos vas ahí, la gente te ve y se hace la que no te ve, ¿no? Entonces va por allá, te mira para otro lado. ¿Y vos qué tenés que hacer? Te tenés que poner enfrente y repartirle el folleto. Vos ya sabés que lo va a tirar a los 2 metros, ¿no? Pero siempre hay un tachito de basura cerca y ese tacho de basura está explotado. Algunos piensan que así es Jesús, que está, por favor, no, me dijiste que no, pero pará, escúchame, por favor. Ese no es Jesús. Jesús es Dios hecho hombre, es el ungido, el Rey Salvador. Pero noten la respuesta de Jesús a esta declaración y la verdad es que hay muchas cosas que vamos a ir salteando, ya lo venimos haciendo. En el relato paralelo de Mateo 16, Jesús alaba a Pedro por su declaración y realmente confiesa que esa declaración viene de Dios. Pero acá directamente Marcos les da una orden. Vayan y anúncienlo a todos. Este es el principio de la gran comisión. No. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. No se lo digan a nadie. Y esto sin duda, no sé si a ustedes les parece raro, pero a mí me parece muy raro. ¿Cómo que no se lo vamos a decir a nadie? Jesús, ¿vos querés que nosotros llevemos el Evangelio al mundo? Momento. No es el tiempo. No es el momento. Esto es lo que muchos teólogos llaman el secreto mesiánico, que se puede ver en Marcos de manera muy especial. Ahora, básicamente lo que está ocurriendo aquí es que la gente, como ya sabemos, ¿qué esperaba? Un rey libertador. Ellos esperaban a alguien que los iba a rescatar del yugo de esclavitud, una especie de caudillo que los iba a libertar, que se iba a coronar como rey. Pero no era lo que Jesús venía a hacer. Pero hay una razón más que está muy relacionada realmente con esto, y es lo que sigue en el texto. Y es que no podemos entender realmente lo que significa que Jesús sea el Cristo si no entendemos su misión. ¿Cuál es la misión de Cristo? Entonces, en la identidad de Cristo, lo que vos debés conocer es quién es Cristo, pero también cuál es la misión de Cristo, que obviamente está sumamente relacionada. Por eso no es casualidad que ahora Jesús empieza a hablar de lo que Él iba a padecer. No es que, bueno, ya hablé de quién soy, ¿ahora de qué hablo? Bueno, ahora voy a hablar de lo que voy a padecer. No, está sumamente relacionado. No podemos entender quién es Cristo si no entendemos su misión. Versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, otra vez, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esta es la misión del Mesías: sufrir, padecer, ser desechado, morir. El término que se utiliza ahí para hablar de que es necesario habla en un sentido de la voluntad de Dios. Es necesario, por la voluntad de Dios, que Jesús sea desechado, sufra, muera, etc. Ahora, ¿por qué era necesario? Dios no necesitaba de nosotros, eso está claro, lo sabemos. Pero Dios decidió desde antes de la fundación del mundo salvarnos. Él decidió que en el momento determinado iba a enviar a su Hijo a morir en la cruz por los pecadores. Y en el momento en que el Señor, si lo podemos llamar un momento, cuando Dios decide que iba a salvar a un pueblo, la única forma, lo vimos la semana pasada, la única forma era por medio de la cruz.
No había un abanico de posibilidades. Bueno, a ver, está la posibilidad de las obras. No, vamos a descartarla. Está la posibilidad de salvarlos con un chasquido. No estaría demostrando mi amor. Entonces, vamos por la cruz. La única forma en que la justicia de Dios podía ser satisfecha y que al mismo tiempo haya salvación era que el inocente muera por el culpable en la cruz. Y que de esa manera el culpable, depositando su fe, arrepintiéndose de sus pecados, pueda obtener la justicia de Cristo. Podamos ser declarados justos delante de Dios. Así que era necesario que el Hijo del Hombre muera, sufra. El término ahí padecer mucho, o esa frase habla de los sufrimientos que el Señor padeció camino a la cruz, en su pasión, los azotes, los puñetazos, la corona de espinas, el padecimiento de ser clavado en la cruz del Calvario, esos clavos traspasando sus manos, sus pies. Es el padecimiento de ser humillado públicamente a la vista de todo el pueblo. El rechazo que menciona ahí es el rechazo que recibió principalmente de su pueblo. Habla ahí de los principales sacerdotes, de los escribas, realmente todos aquellos que deberían haber visto en las Escrituras al Señor, entendido cuál era el tiempo del Señor, que todos aquellos que deberían haber visto las señales del Señor y haberlo recibido, le rechazaron, lo desecharon. Se podría esperar que la gente que sin conocimiento, sin preparación teológica, lo desprecie, pero fueron los mismos religiosos. Pero continúa, dice, y ser muerto, esta es la paga que todo pecador merece. Hemos aprendido en Romanos que lo que todo pecador merece por su pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Esa paga es la deuda que genera el pecado, la muerte. Y no fue suficiente con los azotes, y no fue suficiente con la humillación, con el rechazo. Jesús debía morir. Y Él murió. Una de las declaraciones más sorprendentes que hay para mí, ¿no? Ustedes pueden tener las suyas. Es en Hechos 3:15. Pedro le dice, y matasteis al autor de la vida. A quien ha resucitado de los muertos, Dios le resucitó de los muertos, sigue diciendo Pedro, de lo cual nosotros somos testigos. Y eso es lo que continúa diciendo, y resucitar después de 3 días. Esto es lo que el Mesías vino a hacer. No vino a ocupar el trono en ese momento, Él lo ocupará, sin dudas, en el futuro. Pero este Mesías vino a sufrir, a morir, a tomar el pecado de su pueblo y a resucitar en victoria. Este es Cristo. Este es el pilar fundamental número 1 que debes abrazar. Este no es el concepto popular de Jesús hoy, tampoco lo fue en su momento. De hecho, lo que continúa lo demuestra. No vamos a ver todo el detalle, pero Pedro quiere darle una sesión de consejería a Jesús. Pedro considera que Jesús necesita reconsiderar su misión. Lo interesante es que Marcos utiliza la misma palabra ahí para reconvenir lo que Pedro quiso hacer con Jesús, para hablar de lo que finalmente Jesús hizo con Pedro. Pedro quiso reconvenirle, Jesús terminó reconviniéndole, podemos decir, podemos retraducir esa parte, reprendiendo a Pedro. Esa era la misión de Jesús. La justicia demanda muerte y Cristo vino a morir. El Hijo de Dios
vino a ser el Rey Salvador. Este es Jesús, esta es su identidad. No hay otra identidad que puedas abrazar, que te conduzca a la salvación. Un Jesús bonachón, milagrero, no te lleva a la salvación. Cristo es el Hijo de Dios. Esta es la identidad de Jesús. Veamos, en segundo lugar, lo que significa seguir a Jesús. Este es otro sermón, aparte, relacionado, sumamente relacionado, pero sería bueno verlo por separado. Vamos a tratar de verlo rápidamente. Versículo 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, así como dijimos que no es casualidad que luego de la declaración de quién es Cristo venga el propósito de su misión, tampoco es casualidad que luego de hablar de su misión hable de lo que llamamos el costo del discipulado. Todo está estrechamente relacionado. De hecho, está relacionado también con lo que Pedro trata de hacer. Pedro trata de reprender a Jesús, tratando de que él evite la cruz. Pero Jesús le dice: no, sin cruz no hay razón de que Cristo haya venido. Cristo vino a morir a la cruz. Y en un sentido marca también el paso del creyente, el ejemplo del creyente. Obviamente nosotros como creyentes no vamos a ir a morir a la cruz para perdonar a nadie. Nosotros no podemos cargar sobre nuestros hombros el pecado de nadie. Si fuésemos a morir en una cruz por alguien, sería por nosotros mismos. Y eso ni siquiera nos salvaría. Esto es lo que se conoce como el costo del discipulado. Pueden abrir comentarios, libros ahí, y en casi todos va a decir lo mismo: el costo del discipulado. ¿Estarían la mayoría de acuerdo de que esto es así? Teólogos, comentaristas, pastores. Pero el asunto es cuál es la naturaleza de este llamado, o sea, ¿a qué los está llamando Jesús? Y ahí es donde las aguas se dividen. ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? ¿Qué significa este llamado de Cristo? Bueno, algunos entienden que este llamado al discipulado es un llamado a un estadio de cristianismo superior, a un nivel de cristianismo comprometido. Para estas personas, un creyente es aquel que reconoce que es pecadora, que confiesa su pecado al Señor, se arrepiente, cree, tiene vida eterna y ya. ¿Creemos eso? ¿No? Sí, lo creemos, obviamente. Pero para estas personas, un discípulo es una persona que ya conoce al Señor, pero que ahora no solamente le conoce, sino que ahora quiere vivir para el Señor. Quiere seguir al Señor, quiere obedecer sus mandatos, quiere trabajar en el servicio de la iglesia. Entonces, un discípulo debe ser un cristiano, pero un cristiano no necesariamente es un discípulo, según lo que estas personas piensan. Bueno, nosotros aquí en la iglesia no hacemos esta distinción. Obviamente la palabra discípulo es diferente a la palabra cristiano, ¿no? Hablan de cosas diferentes. Un discípulo es aquel que sigue a su maestro, que sigue sus pasos, sus enseñanzas. Un cristiano, podríamos decir, es un pequeño Cristo. De alguna manera también es alguien que uno puede ver y en quien se refleja el carácter de Cristo. Pero también podemos hablar de hijos de Dios. Un hijo de Dios es aquel que es nacido de Dios, que tiene a Dios como Padre. Ahora, son términos que enfatizan diferentes aspectos, pero que están hablando de la misma persona. Un cristiano
es un hijo de Dios también. Y un hijo de Dios es un discípulo de Cristo. Es un discípulo de Cristo. Así que aunque los términos se diferencian entre sí, están hablando de una misma persona. Obviamente, en el Nuevo Testamento hay ocasiones en las que se habla de personas que creen, inclusive, pero, por ejemplo, en Juan capítulo 2, dice que, luego de decir que muchos habían creído, dice que Jesús no se fiaba de ellos. Ellos creyeron, pero no se fiaba de ellos, no creyeron realmente. Así que hay personas que son, inclusive habla de discípulos, sobre todo en el Evangelio de Juan, de discípulos que están cerca de Jesús, pero que no son reales. No son, bueno, son personas reales, ¿no? Pero que no son verdaderos discípulos. Bueno, un caso conocido es, ¿quién? Judas. Judas fue un discípulo, pero no fue un discípulo, de verdad. No fue un discípulo, de verdad. Ahora, quizá el punto difícil aquí es que las personas llegan a este texto, o los textos paralelos, y dicen, pero no puede ser, porque si está hablando de salvación, la Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Cómo que debo hacer algo? ¿Cómo que debo morir? ¿Cómo que debo tomar mi cruz? ¿Eso es hacer algo? ¿Eso es obras? No puede ser, debe estar hablando de otra cosa, del discipulado. Bueno, sí, está hablando del discipulado, pero el discipulado es ser un creyente. Es ser un creyente. Si nosotros notamos el texto, la consecuencia de no ser un discípulo no es ser un creyente de una categoría menor. La consecuencia de no ser un discípulo no es ser un cristiano no comprometido. No es no ser un cristiano espiritual, sino uno carnal. ¿Cuál es la consecuencia de no seguir a Jesús? Perder la vida. Perder la vida. Perder el alma. Entonces no está hablando de un nivel superior de cristianismo, sino de ser un verdadero cristiano. Ahora, por supuesto, la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero como aprendimos el domingo pasado, cuando nosotros llegamos a Cristo y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Él, no podemos hacerlo si nosotros no dejamos todo atrás. Si yo quiero abrazar la gracia de Cristo, si quiero arrepentirme de mis pecados, pero no, yo esto no lo voy a dejar. Yo no puedo abrazar a Cristo y abrazar a mi pecado. Yo no puedo llegar a Cristo y decir, Señor, yo creo en vos, sos el Hijo de Dios y recibo tu perdón. Está bien, si querés perdoname, pero a mí déjame mi vida tal cual como está. No podemos hacer eso. ¿Qué es lo que demanda? Entonces, cuando hablamos de costo o de demanda, no estamos diciendo que debemos hacer algo para ganar la salvación, sino que llegar al Señor en arrepentimiento y fe lo cuesta todo, lo cuesta todo. ¿Cuál era el propósito o la misión de Cristo? Padecer, sufrir, morir. Bueno, algo similar le toca al discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse uno mismo es la muerte del yo. Es una renuncia absoluta, definitiva. Esto no quiere decir, obviamente, que si te gustaba jugar al fútbol antes de llegar al Señor, te tenés que olvidar del fútbol para siempre. Que todo lo que te haya gustado antes de conocer al Señor ya no te puede gustar más. Bueno, no necesariamente, y ya lo vamos a ver, pero sí que si eso en alguna manera pone en duda tu lealtad al Señor, ya debes renunciar a ello. O sea, todo lo que haya en vos
que ponga en duda tu lealtad al Señor, debes renunciar a ello. Esto quiere decir que nada, absolutamente nada en la vida, ni cosas, ni personas, ni anhelos, pueden ser más importantes que el Señor. Miren Lucas, no lo busquen, pero Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, esto lo dijo Jesús, a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Obviamente esto no quiere decir que debemos odiar a nuestro padre, madre, mujer, etcétera, ¿no? El término aborrecer ahí no implica necesariamente odio, sino en este caso es estimar menos. Esto quiere decir que vos y yo, para venir a Cristo, debemos estimar inclusive a lo más preciado que tenemos, espero que sea lo más preciado. Nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, todo eso debe ser menos que el Señor. Debemos estimarlo como menos que al Señor. Ahora, aclaración, si amamos al Señor, el Señor nos dice que debemos amarlos, ¿no? Y ya hemos aprendido un poco acerca de eso. Pero nada de eso puede tener más valor en tu vida que Cristo. Así que si algo te gustaba antes de venir al Cristo, lo que debes evaluar es si eso de alguna manera pone en juego tu lealtad al Señor. Puse el ejemplo del fútbol. Si te gustaba el fútbol, bueno, te puede seguir gustando, puedes seguir jugando al fútbol, pero si el fútbol de alguna manera se transforma en un ídolo al cual abrazás y no a Cristo, y no estás dispuesto a renunciar a ello, no podés ser discípulo de Cristo. Luchamos con los ídolos del corazón, ¿no? Todo el tiempo. Eso es algo que los verdaderos creyentes van a hacer hasta que estén con el Señor, luchar con los ídolos del corazón. Pero cuando una persona dice, no, yo este ídolo no lo voy a soltar. Con estos puedo luchar, con este no lucho. Este déjamelo. Bueno, ese es tu Señor, no Cristo. Así que si no estás dispuesto a renunciar a algo, a alguien, no podés ser discípulo de Cristo. Pero eso habla también de la muerte de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Yo tenía mi proyecto de vida, yo quería hacer esto, yo quería hacer lo otro. Cuando llego a Cristo, yo ahora solamente quiero hacer la voluntad de Cristo, y quizá lo que yo estaba pensando podría de alguna manera ser un instrumento para hacer la voluntad del Señor. No sé, que yo quería ser un abogado exitoso. Bueno, quizá cuando vengas al Señor te des cuenta que ya no debe ser, no porque ser abogado es pecaminoso, ¿no? Sino porque quizá en tu caso va a ser más una lucha que otra cosa. Pero quizá no. Quizá llegues al Señor y esa profesión entiendas que te puede abrir puertas para servir mejor al Señor en la iglesia, para testificar a un ámbito en el que quizá no hay muchas personas creyentes. Si me escuchan alguno de Carapaz me van a matar, pero tenemos varios abogados en Carapaz. Entonces, no necesariamente es algo malo, pero si eso pone en duda tu lealtad, si no estás dispuesto a renunciar a ello, no puedes ser discípulo de Cristo. Pero continúa. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Tome su cruz. Creo que todos entendemos lo que está diciendo el Señor aquí. Tomar la cruz no es como se utiliza secularmente hoy, inclusive hay frases conocidas en cuanto a esto, que es como llevar inclusive escuchen, el karma de uno, ¿no? Es como, esto es lo que a mí me toca, mi cruz. ¿Qué es? Bueno, no sé, una pareja que me tiene podrido, bueno, esta es mi cruz, la tengo que soportar, ¿qué va a hacer? Una consecuencia de un pecado, yo quizá era adicto y ahora tengo que sufrir la consecuencia de lo que yo hice en el pasado, mi adicción, esta es mi cruz.
Y entonces Jesús me está diciendo que, bueno, vos tenés que soportar eso para poder seguirme. No es lo que está diciendo. Ni una enfermedad, no, me salió una joroba, esa es mi cruz, no. Nada de eso es la cruz. La cruz solo podía significar en ese momento algo, y era muerte, castigo, dolor. La cruz fue pensada meticulosamente y fue el método de tortura fue desarrollado de tal manera que la persona que iba a la cruz iba a morir, seguro, pero no buscaba la efectividad tanto, sino el sufrimiento. Cada paso, cada cosa que se hacía tenía detrás una elaboración para que la persona pueda sufrir. Es lo que hizo el Señor en la cruz, sufrir. Pero además no solo el sufrimiento físico, sino también la humillación. Porque eso no ocurría ahí en un cuarto donde nadie podía ver, sino que era a la vista del público y el crucificado estaba a veces días colgando de la cruz, recibiendo insultos, escupitajos, humillaciones. Así que Jesús no está diciendo, bueno, tenés que tomar aquello que... No, Jesús está diciendo, tenés que estar dispuesto a la muerte por mí. Si no, no puedes ser mi discípulo. Y continúa diciendo, y sígame. Sígame en realidad sería como una especie de sándwich, por lo menos así lo entiendo yo. Comienza el versículo 34, o Jesús habla en el versículo 34 y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ahí está la misma palabra bueno, no importa. El punto es, si alguno quiere seguirme, podría ser traducido, o seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y podía entenderse como, entonces sígame. Entonces esas serían las condiciones, negarse a uno mismo, tomar la cruz y entonces seguir al Señor. Seguir obviamente está haciendo referencia, quizá en el momento podría implicar que las personas sigan físicamente a Jesús, pero el punto no era ese necesariamente. Quizá lo que hay detrás de esto, o principalmente el punto aquí es seguirle en cuanto a sus enseñanzas, creer en su palabra, obedecer su palabra, someterse, ser un discípulo, ser un imitador de Cristo. Una vez más, la salvación es solo por gracia, no es por algo que nosotros podamos hacer. Así que no nos transformamos en cristianos por imitar a Jesús. No nos transformamos en cristianos por comenzar a poner en obra todo lo que Él dice. A ver, ¿cómo ser un cristiano? Amar a tu prójimo. Bueno, vamos a amar al prójimo y entonces, Señor, ¿ya soy un cristiano? No. La salvación es por gracia, por medio de la fe en su obra suficiente en la cruz. Pero si vos llegás a Cristo pretendiendo que solo vas a recibir un regalo de gracia, a veces usamos este ejemplo, ¿no? El regalo. Es un buen ejemplo, obviamente. La palabra habla de don, utiliza ese término, don, un regalo. Pero quizá hay que matizar porque uno puede recibir un regalo. Ayer le dieron muchos regalitos a Mateo y él disfrutó de muchos de ellos. Algunos todavía ni se enteró que los tiene, pero... Pero ¿cuál es la diferencia? Abrís un regalo, lo disfrutás y si querés lo dejás ahí. O lo vendés, no sé, hacés lo que quieras, es tuyo. Pero la salvación es algo que te afecta. Es algo que te afecta, es como recibir un respirador artificial como regalo y no usarlo. No, es algo que te afecta. Vos estás recibiendo el perdón de tus pecados y una vida nueva. Así que al venir a Cristo y decir, Señor, yo quiero tu perdón, pero nada más, no estás entendiendo realmente lo que es la vida eterna. No estás entendiendo realmente lo que es tu condición. Tenés que morir a vos mismo, negarte a vos mismo, morir, estar dispuesto a morir y seguir al Señor. Solamente mencionamos
Porque en el texto paralelo en Lucas, el Señor dice algo muy interesante y usa una analogía de aquel que se sienta a calcular los gastos para una construcción, ¿no? Ver el costo del discipulado es pensar, ¿realmente vos querés seguir al Señor? ¿Estás seguro que querés seguir al Señor o solo querés el regalito? Sentate, calculá los gastos, calculá si realmente estás queriendo renunciar a todo y seguime. No es que el Señor está queriendo poner el palo en la rueda para que la gente no lo siga, no. Es que Él entiende nuestro corazón. Él sabe que nosotros vamos tras los regalitos. Lucas habla de calcular el costo. Y si vos calculás el costo en esta mañana y decís, yo no estoy dispuesto. Mi vida es mía, no es del Señor. Puedo creer que Él me creó, está bien. Pero bueno, es mi vida. Yo la voy a llevar como yo quiero. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo la voy a disfrutar como yo quiera. Creo que Él es el Hijo de Dios, pero bueno, no importa, yo voy a hacer lo que yo quiera. Fíjese el alto costo de no seguir a Jesús. Porque todo el que quiera salvar su vida, y esa es la idea, ¿no? Estás queriendo salvar tu vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Así que aquel que calcula los gastos y considera que son muy altos, los costos, perdón, bueno, hay un costo mucho más alto que vas a pagar. Si rechazás a Cristo, si querés ganar tu vida, salvarla, no es mía, yo la quiero vivir como yo quiero, bueno, la vas a perder. El día, tarde o temprano, que mueras, vas a ir al infierno por toda la eternidad y esa es la gran pérdida. Qué necedad, qué necedad. Por una porción tan pequeña de tiempo, tampoco es una transacción que hacemos con Dios, ¿no? No ese es el punto. Pero por una porción tan pequeña de tiempo que estás decidiendo vivir para vos mismo, vas a estar toda una eternidad lejos de Dios, recibiendo el justo castigo por tus pecados. ¡Qué necedad! Versículo 36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre, por su alma? 37. Esta es la necedad de querer conservar la vida. Aún si pudieras conservarla, aún si pudieras todos estos, porque este es el punto, ¿no? Hay deseos en tu corazón que te impiden de alguna manera llegar a Cristo. Quizá hay algo que vos estás anhelando tanto que decís, no, esto, todo lo demás podría dejarlo, pero esto no. Bueno, aún si pudieras ganar eso, obtenerlo, guardarlo, y no solo eso, sino el mundo entero, pero perdés tu alma en el infierno, ¿qué aprovechaste? ¿Qué ganaste? Nada, absolutamente nada. Y para el alma no hay precio, no podés comprar. Eso es lo que dice en versículo 37. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, vos ganaste el mundo y entendiste que perdés tu alma. Bueno, ahora yo con todo lo que gané, quiero comprar mi alma. No podés. No podés. Versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bueno, esta es la razón o una de las razones por las cuales no llegás a Cristo, porque te avergonzás de Él. Y el Señor se va a avergonzar de vos. Hermanos, a veces pensamos, sí, yo estoy dispuesto a morir por el Señor.
Yo estoy dispuesto a dejarlo todo por el Señor. Si viene algún, no sé, quién sea, algún terrorista, lo que sea, por esta puerta con un arma y dice o niegan a Cristo o mueren, yo diría, Cristo es el Señor. A veces pensamos esas cosas, ¿no? No sé, yo por lo menos lo pienso. A veces pensamos si alguien pone mi vida y la de mi familia en juego, si yo podría salvarla si niego al Señor, no lo haría, no negaría al Señor. Tenemos esos pensamientos a veces heroicos, ¿no? Queremos ser héroes. Pero una pregunta muy interesante del libro que estamos leyendo en el discipulado grupal es ¿en qué maneras ven los demás que vos dejaste todo por Cristo? ¿Dejaste todo por Cristo? ¿Cómo? ¿Qué dejaste? ¿Qué estás dejando atrás por Cristo? Y de vuelta, no es que nada de lo que nosotros disfrutábamos antes lo podemos disfrutar ahora, pero ¿en qué manera tu vida fue transformada por el Evangelio de Cristo? ¿En qué manera has renunciado a tu yo por causa de Cristo? Los domingos vengo a la iglesia. Los miércoles tengo reunión de oración. Los viernes tenemos, no sé, ensayo, los sábados de yo, y hay un corito que dice, los domingos estoy contento, los lunes tengo paz. Pero ya está, no me pidas más eso. Tengo 3 días a la semana que tengo que ir a la iglesia. Señor, esta es mi renuncia, esto es lo que yo voy a dar por vos. ¿Eso es todo? Señor, yo estoy dispuesto a seguirte y a morir por vos. Pero no me toques el polo, porque soy fanático del polo. Pongo el polo porque acá a nadie le gusta el polo, creo. Entonces. No, los partidos de polo no me los pierdo. Nunca. Señor, yo te voy a servir y me voy a comprometer con la iglesia siempre y cuando no juegue un polista que no tengo ni idea cómo llaman. Señor, yo voy a dar todo por vos, mi familia, todo lo que tengo, pero los lunes no porque tal cosa, los miércoles no porque tal cosa, los viernes no porque tal otra, los sábados a veces y los domingos mayormente lo tengo reservado para vos, Señor. Mayormente, pero no siempre. ¿Cómo estoy sirviendo? Servir al Señor es servir a la iglesia del Señor. Servir al Señor se expresa, se manifiesta sirviendo a la iglesia, amando a la iglesia. No podés amar al Señor y no amar a su iglesia. Así que si estás escuchando esto y aún estás queriendo conservar tu vida, tenés que reconocer que es la peor decisión que jamás hayas tomado. ¿Cuánto vas a ganar? ¿De qué te va a servir? La vida pasa rápido, la Biblia habla de que es como una neblina. Y todos los que estamos acá lo sabemos, ¿no? Al menos la gran mayoría ya estamos mirando para atrás y diciendo, uy, cómo se me fueron los 30 y pico, los 40 y pico, los 50 y etcétera. Tenés que reconocer hoy quién es Jesús, el Cristo. Tenés que reconocer que Él es el Hijo de Dios, el Rey Salvador. Y no solamente reconocer y creer en Él, sino ser su discípulo. Estar dispuesto a dejarlo todo por Él. A renunciar a tu vida, a tu yo, a todo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque no tenemos que agregarle, quitarle, modificarle absolutamente nada. Nada, Señor. Hay cosas que son difíciles para nosotros porque entendemos que
causa rechazo a la gente. Que la gente no tolera oír, Señor, el corazón humano no tolera oír. Nosotros mismos no tolerábamos oír. Pero Señor, tu verdad es la verdad. Tu verdad es la única verdad. Y negarla, Señor, es negarte a ti. Rechazarla es rechazarte a ti, Señor. Y sobre todo cuando pensamos en este ofrecimiento tan hermoso, Señor. Porque claro que el costo es duro, es alto, pero Señor, la bendición de seguirte no tiene comparación. No estamos siguiendo a un líder religioso, a un líder político, a alguien que nos pueda fallar, estamos siguiendo los pasos del Maestro, del Creador, del Sustentador, del Salvador. Te damos gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.